Un placer que nos encontremos ya en el cuarto encuentro, me parece, de esta clase y lo que tenemos como tema principal es el tema de delimitación del tema de investigación, que es la primera parte de la unidad número 2. Primera parte, unidad número 2. Voy a compartir la pantalla ahora para que se vea eso con más claridad. Aquí está ya. O sea, en la unidad 2 tiene este nombre, o investigación documental, punto, recursos y fuente de información. Hoy vamos a tratar de terminar eso de la investigación documental y cómo aprender a delimitar el tema para que su participación en el foro sea mucho más efectiva. Y quizá mañana, pues, mañana posiblemente sea más conveniente juntarnos de nuevo y tratamos el tema de recursos y fuente de información y así no mezclar los asuntos, que a veces cuando lo mezclamos, pues, o ir rápido, pues, no obtenemos los frutos esperados. Voy a irme directo a la clase para nosotros ahorrar tiempo, ¿ok? Como pueden ver esta pantallita también, aquí se muestra algunos libros, ¿verdad? Con tecnología también. Y el tema, recuerden que es delimitación del tema de investigación. El primer aspecto que narra la literatura colocada como recurso de aprendizaje es que el proceso de delimitación de un tema lo vamos a ver como el paso o el aspecto básico o fundamental en todo proceso de delimitación de un tema. ¿Qué significa eso? Que nosotros como somos novatos, como estamos aprendiendo, vamos a ver aquellos 5 pasos básicos que hay que tomar en cuenta a la hora de delimitar un tema. Esto es importante porque es, creo, el último SAP que ustedes van a ver. Y si están viendo SAP 209 paralela o paralelo o le falta, entonces se darán cuenta que primero usted aprende a delimitar un tema y hace su investigación. Y después que hace esa investigación, los resultados, usted le aplica los datos biométricos para interpretar y analizar esa información obtenida. Así que ese es el orden que se debiera desarrollar en todo el curso o en el programa de clase de medicina en este caso. Nosotros vamos a concentrarnos y en estos 5 pasos básicos, como le dije, pero es importante que usted también tome en cuenta que estos 5 pasos básicos que usted va a aprender no solamente se trata porque tengo que pasar SAP 08, sino que si usted no lo aprende ahora, cuando llegue el proceso de investigación final, como aquel que usted va a tener que presentar un proyecto de investigación, un proyecto de tesis al final del programa, entonces usted allí es que vas a aprender SAP 08 y todos los SAP anteriores. Entonces le es más difícil y por eso es que muchos estudiantes, muchos alumnos pasan mucho trabajo y le devuelven mucho los trabajos y le corrigen mucho los temas y reimprimen continuamente y gastan además de tiempo, dinero. Pero es producto de que no logran comprender que para investigar un tema se empieza de manera conceptual aprendiendo estos 5 pasos básicos que nosotros vamos a ver en esta clase. Si usted logra, o si logramos, como yo espero, comprenderlo de una manera eficiente, de una manera oportuna, entonces cuando usted llegue a aquel proceso, solo tiene que buscar tus archivos o recordar cómo se hace, mirar esta tarea, guardar estos apuntes. Entonces, no, espérate, yo lo voy a hacer como me lo enseñaron, porque así que da resultado. Entonces, cuando usted aprende eso de esa manera, entonces usted es una persona que va a tener éxito en aquel trabajo que será el que usted realizará de manera real, porque aquí será de manera conceptual aprenderlo. Pero vamos a hacer un proyecto que inicia con la delimitación del tema. Luego viene la unidad 3, que va a ser una investigación en Internet con el tema delimitado que ha hecho en la unidad 2. En la unidad 4 va a aprender a cómo citar las fuentes encontradas en la unidad 3, pero del tema de la unidad 2. Como pueden ver, es un proyecto que tiene como base esta clase, pero que continúa en las demás unidades. Así que yo les recomiendo atención, tomen nota, lo que sea necesario para que
usted comprenda bien de qué se trata. ¿Qué es una investigación documental? Una investigación documental es aquella que se basa en la lectura crítica de documentos y en la comparación de datos allí encontrados. Es decir, que lo que usted plantea en una investigación está basada en documentos. Pero esos documentos, claro está, lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase, tienen sus diferentes clasificaciones y tipos, pero eso lo vamos a ver en la otra clase para que no se confunda con esta. Lo que le quiero decir claro, para que usted tenga eso bien determinado, es que la investigación documental se basa en las lecturas críticas de documentos, en la comparación de documento e idea en la que usted sustenta su investigación. Es decir, que usted no puede aquí venir y extraer de la cabeza, por ejemplo, y hacer de que una tesis o un artículo de una revista. No, si es documental, usted tiene que fundamentar las ideas que usted plantea en documentos existentes, comparar esto uno con el otro por época, dependiendo del tema y, claro, los objetivos que usted tenga planteado, el tiempo de la investigación y todo ello, pero está basada en la documentación encontrada. Por eso es que esta clase adquiere una relevancia de alto nivel, porque si usted aquí aprende a delimitar un tema de manera conceptual y en la próxima unidad usted aprende a investigar y en la otra aprende a clasificar la fuente y luego aprender a citarla, entonces es una persona que se está preparando para ese proyecto de investigación final. ¿Ok? Espero que esas ideas queden claras para este proyecto. Otro aspecto importante en la delimitación de un tema de investigación es esta imagen que le estoy tratando que voy a tratar de explicar breve y de manera sencilla, es que cuando usted va a hacer una investigación, usted tiene que pensar en la selección de un tema de investigación. Y eso creo que lo mencioné en la clase anterior, de que usted debe pensar en la selección de un tema. Claro. ¿Y cómo empieza esa selección de un tema? Empieza con idea, que es esta primera parte que usted está mirando aquí. Ideas básicas, ¿verdad? Usted primero tiene una idea, quiere investigar esto, me parece aquello, no, esa no, etcétera, etcétera. Luego que usted ya tiene todo definido, viene entonces el tema. Primero empezó con las ideas sobre ese tema, ahora tiene el tema. Después que tiene el tema ya concebido, entonces se le aplica lo que vamos a ver hoy, que es la delimitación, es decir, aplicar un procedimiento de delimitarlo y hay 5 pasos básicos que recomiendan expertos o autores del área de la ciencia de la investigación, o mejor dicho, de la metodología de la investigación, y nosotros lo vamos a aplicar aquí de manera sencilla, pero oportuna y eficiente. Una vez que usted ya delimita su tema y ya se conoce estos 5 pasos básicos, por ejemplo, nosotros lo vamos a resumir en 5, entonces usted transforma ese tema en un problema. Entonces, es ese problema lo que usted va a investigar. Y eso es lo que se conoce también en la metodología de la investigación como planteamiento del problema. Ustedes tanto han escuchado posiblemente. Esta gráfica, ustedes ven, es un proceso y ustedes ven las curvas, ¿no? Ven la señalización y ven que primero se tiene la idea, segundo tenemos el tema, luego delimitamos el tema, lo transformamos en un problema y es ahí donde se inicia la investigación. Esto suena muy teórico, claro está. Nosotros vamos a verlo por parte ahora mismo. ¿Qué son las ideas? Bueno, pues podemos decir que las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva. La realidad objetiva es un término que quizá una vez se da por entendido, pero la realidad objetiva es la que está frente a usted. En este caso, el problema que usted tiene frente a usted. En este sentido sería la patología que está frente a usted, que acontece, que se produce. Entonces, que no está en su mente, es decir, que no está de manera subjetiva, sino objetiva. La realidad es que usted ve que hay mucha gente enferma de COVID. Bueno, pues entonces es una realidad tenemos un problema, entonces eso es lo que yo me acerco a través de obteniendo las primeras ideas, me acerco a esa realidad. En otras palabras, las
ideas en sus inicios, como dice la presentación, pues suelen ser vagas y en la medida que la vamos analizando, en la medida que la vamos profundizando, entonces que se van aclarando, para decirlo en un lenguaje sencillo. Pero lo que está claro es que las ideas son el punto de partida de toda investigación. Como seres humanos al fin, eh, a partir de las ideas. Tengo una idea en la cabeza y quiero investigar tal cosa. Entonces, por eso es el punto de partida. Por ahí se inicia. Yo también añado algunos otros elementos que aprendí de otros autores también ya cuando era estudiante. Es que la idea, yo recuerdo que le llamaban lluvias de ideas. Ahora lo comprendo mejor, porque las lluvias de ideas son esas cantidad de ideas que usted tiene en la cabeza de la posibilidad de un tema que usted quiere investigar. Y en la medida que la vas analizando, pues se van aclarando. Ah, no, esto sí, ah, sí, sí, ahora sí. Entonces, tengan claro que así se inicia, para que no se atormenten, porque esto provoca mucha angustia en los estudiantes y que voy a investigar, ay Dios mío, tengo esta idea. Es que así se empieza la investigación. El primer acercamiento son las ideas a esa realidad objetiva. La primera pregunta entonces que tenemos que hacernos para ir determinando ese tema es haciéndonos esta pregunta que está acá. Es decir, sin tema no hay investigación. Usted tiene que pensar en qué vas a investigar. ¿Y por qué hay que pensar en qué vas a investigar? Pero muy simple. De manera conceptual es así. Si usted no tiene tema, usted no puede hacer una investigación. Usted tiene que elegir un tema. Es decir, que el tema es la expresión conceptual simplificada de todo aquello que usted tiene ya previamente concebido. Es decir, es identificar un problema, como le dije hace un rato. Entonces, usted debe hacer ese mismo ejercicio ahora. Usted tiene que estar pensando, ¿qué voy a investigar? Ah, pero ¿qué pasa? Que mi área de investigación es la ciencia de la salud y mi carrera es medicina dentro de esa área. Entonces yo debo pensar un tema del área. Pues digo, le dije el otro día, conviene que sea una patología, conviene que sea un tema de salud, conviene que sea una enfermedad que usted quiera investigar. Entonces, si yo me hago la pregunta que voy a investigar, debo pensar en esa idea que dije inicial, en un tema, pero en un tema de salud. Yo le digo, elijan siempre una patología, porque como somos novatos en la investigación y vamos a entender este proceso como lo fundamental y lo básico de todo proceso investigativo, y yo soy un novato, entonces yo voy a pensar en un tema de salud y entre más sencillo el tema, mucho mejor. Entonces yo puedo aprender de manera más fácil. Claro, después que usted está en maestría y tiene cierto nivel de doctorado, digamos, las cosas no son tan sencillas, son mucho más complejas y los temas se vinculan a otro tema, etcétera, etcétera. Pero aquí no voy a pedir eso. Aquí simplemente lo que quiero señalar es que usted debe pensar en un tema de investigación. ¿Qué voy a investigar, Dios mío? ¿Qué voy a investigar yo? Pues yo voy a elegir un tema y ese tema tiene que ser de salud. Lo voy a elegir de manera simple, sencilla, concreta, lo más claro posible. Tengo muchas ideas con las cuales yo inicié este proceso, pero entonces yo lo que voy a ir anotando, voy escribiendo, voy tomando nota y cuando la voy analizando me voy a quedar con un tema y eso es lo que yo voy a investigar. En mi caso, ya yo hice ese ejercicio y yo tengo un problema de salud, digamos, o sospecho tener un problema de salud. Entonces ese será mi tema para esta discusión, porque yo también delimito mi tema en cada semestre. Me voy a inclinar por lo que se conoce como litiasis renal, lo que el pueblo conoce como piedra en los riñones, ¿verdad? Entonces yo digo, pero si yo tengo esta patología, ¿por qué yo no hago una delimitación del tema y hago mi propia investigación para ver qué pasa? Bien, entonces ese será mi tema,
litiasis renal. ¿Por qué uso ese nombre? Porque es el nombre técnico que está en el test, que vamos a ver lo que hace el test más adelante, el lenguaje y la gente como dice piedra o cálculo renal. También podríamos decirlo así. Como ven, hay sinónimos. Y usted dirá, ah, pero el mío se llama así también, pudiera tener sinónimos también. Ese es el mío y ese creo que yo voy a identificar ese problema. ¿Qué pasa? Otro aspecto que hay que tomar en cuenta para la selección de ese tema, que usted no debe dejar de lado porque es importante, y yo creo que lo leyó en la lectura, si no me equivoco, es que usted tiene que pensar de dónde parte para poder hacer esa selección de ese tema o de dónde parte para realizar esa investigación. Están resumidas en dos aspectos básicos. Pudiera haber más, pero yo no quiero que ustedes se compliquen mucho y piensen en lo que se conoce como razones prácticas y razones intelectuales. Y voy a explicar eso con detalle. Las, creo que le dije, si no más recuerdo en la clase, que partieran de la experiencia, que partieran del entorno, del trabajo, de la familia, de la iglesia, de la universidad, etcétera, porque cuando usted está en ese entorno que se conoce como razones prácticas, entonces le es más fácil. Creo que eso lo discutimos en la clase anterior. Entonces, aquí lo que quiero decir, partan de la experiencia. En mi caso, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy partiendo de mi experiencia personal y propia. Entonces, si mi tema es litiasis renal, entonces porque a mí, en lo particular, me está pasando algo. Tengo esa dolencia o sospecho de esa dolencia y yo voy a hacer esa investigación. ¿De dónde estoy partiendo? Del entorno familiar. Entonces, eso es lo que se conoce como razones prácticas. Las razones intelectuales, si no más recuerdo, también le mencioné que es aquella cuando usted parte del intelecto. Es decir, aquella que usted no tiene experiencia, pero que quiere investigar. Digamos que leyó un artículo, una revista, vio un documental en Netflix o lo que sea, y se le ocurrió una idea. Porque la idea puede partir de diferentes entornos. Entonces, si se le ocurrió esa idea mirando, digamos, un documental de Netflix, usted no tiene experiencia, pero usted está interesado en hacer esa investigación, entonces eso es lo que se conoce como razones intelectuales, que parten del intelecto, o sea, de su pensamiento. Y yo le dije, váyanse por las razones prácticas porque les es más fácil. No significa que usted no pudiera hacer su investigación o su delimitación del tema conceptual en esta unidad partiendo de razones intelectuales. Usted puede hacerlo, pero sepa que requiere de otro tipo de análisis o de un análisis distinto. Entonces, ya hemos visto tres cosas. Partimos de las ideas que se pueden ocurrir en cualquier entorno, nos hacemos la pregunta de qué vamos a investigar y con ello seleccionamos un tema y la preferencia nuestra sería un tema de salud vinculado a medicina mucho mejor, sencillo, concreto y que el entorno en que podamos, de donde partimos, desde esas ideas o del problema, pudiera ser práctico o intelectual. Y se recomienda que que parta de la experiencia, de algo concreto, de la praxis o práctica, para que nos sea más fácil. Creo que hasta ahí vamos bien. Entonces, viene aquí, ahora vamos a ver una serie de preguntas que se hacen algunos entendidos en la materia, como Sampieri. Para su información adicional, todo lo que estamos discutiendo ahora está tomado del libro de Sampieri, en especial de la edición 5, aunque ya está la séptima o la sexta edición, yo partí más de la 5, de la edición 5 del texto Metodología de la Investigación. Él y otros autores de gran renombre para nosotros que somos novatos en la investigación, también plantean una serie de preguntas que pudiéramos hacernos para poder delimitar el tema de manera, digamos, concreta, eficiente, ¿no? Y ya hicimos la primera pregunta que quiero investigar, que voy a investigar para mí es lo mismo. Entonces, una vez que yo tengo eso, con mi caso, litiasis renal, paso a una siguiente pregunta. ¿Con relación a qué? Es decir, ¿qué es lo que usted quiere saber sobre ese tema? ¿Qué es, porque la palabra qué todo el tiempo, qué es lo que le interesa investigar? ¿Qué es lo que quiere saber sobre ese tema?
cuál es el enfoque que yo voy a hacer de este tema, cuál es el aspecto que me voy a fijar en este tema. O sea, que hay una serie de preguntas que se pudieran hacer, pero nosotros hemos seleccionado el qué. ¿Cuál es el qué que usted quiere investigar? En otras palabras, con relación a qué. En mi caso, perdón, sería diagnóstico y tratamiento, por ejemplo. Yo pudiera pensar en eso, porque si mi tema es litiasis renal y es una sospecha por algunos síntomas que estoy sintiendo, pudiera yo pensar cómo se diagnostica y cómo se trata en caso de ser positivo. O qué tal si yo pienso en signos y síntomas, porque eso es lo que tengo. Esos signos y síntomas que están asociados a esto que yo creo son propios de la litiasis renal o de otra patología, porque ahí hay un problema. Muchos signos y síntomas son muy comunes en muchas patologías. De otra manera, muchas patologías son difíciles de determinar o de diagnosticar porque los signos y los síntomas son los mismos que otra patología. Y de ahí que también hay lo que se conoce como la prueba de laboratorio. O sea, son dos tipos de diagnóstico, clínico y laboratorio. Por eso ya dan su test, son médicos, claro, prácticamente ya, y ya tienen que ir afinando ese lenguaje y hacer esta diferenciación. Dos tipos de diagnóstico básico, diagnóstico de laboratorio y clínico. Yo estoy ahora en el clínico. Tengo unos síntomas que se asocian a esta patología y yo sospecho que es eso, pero no estoy seguro 100%. Y eso le va a pasar a usted continuamente en la práctica diaria de ejerciendo la medicina. Pero muchos temas o muchas patologías se determinan por el diagnóstico clínico, por su experiencia, por su expertise en el manejo de ese asunto o de ese tema. Así que por eso la experiencia es fundamental en la medicina. Una vez que usted tiene claro el qué vas a investigar, pasa a otra pregunta, que sería, ¿a quiénes voy a investigar? Y creo que dijimos que se refiere a la población afectada sobre esa patología. Es decir, no puede ser aleatorio, tiene que ser una población que se asocie a ese tema que usted ha elegido y sobre todo a ese que usted quiere saber sobre ese tema. Entonces es importante conocer la población a que va dirigida su investigación. En este caso, nosotros vamos a fijar para este proceso que estamos realizando, es saber que necesitamos determinar una población, quizá no un rango de una población, sino poblaciones un poco más genéricas, y cuando llegue el proceso de la investigación final, digamos, en el proyecto de tesis que yo voy a hacer, sí es posible que yo domine a plenitud este aspecto de la población, porque hay una serie de variables en esa población que yo necesito tener clara y posiblemente hasta una fracción o una población determinada dentro de un rango. Entonces, esto aquí no vamos a quedar. Lo que le quiero señalar es con una población más genérica o que sepa que debe incluir en su delimitación del tema la población involucrada o la población que le interesa investigar. Y por eso ahí dice claro que la población tiene características comunes. Es decir, de quienes voy a investigar puede ser el mismo sexo, un rango de edad, puede ser varias opciones, que puede ser que trabajen todos en un mismo lugar, o sea, que tengan una característica común. O sea, toda esa población que voy a estudiar tiene que tener unas características comunes, es lo que quiero señalar. Y deben aprender esto, ¿eh? Si quieren tomar alguna nota, tómenla. Cuando usted está determinando la población, esta tiene que tener unas características comunes. Y eso es un dato que no pueden olvidar. Es decir, si yo voy a estudiar una población X, esa población, digamos, que trabaja en un lugar, entonces toda esa población o esa población en específico tiene las mismas condiciones de la empresa que yo voy a estudiar en ese lugar. O sea que todos padecen de lo mismo. Así que hay que tomar ese dato en cuenta. El otro aspecto que vamos a mirar para delimitar un tema bien hecho o para aprender a delimitar un tema de investigación en las ciencias sociales, en este caso la medicina,
es que usted tiene que hacerse esta otra pregunta como señalan a los expertos, y es que usted tiene que saber dónde usted va a hacer esa investigación. Es decir, el lugar donde usted va a realizar esa investigación, porque no, como le dije, no es de su mente, sino que usted tiene que ir a un campo específico y levantar la información allí. Y este lugar usted lo determina, inclusive hasta geográficamente usted tiene que determinarlo en la investigación real. Vamos ahora a verlo a nuestra manera, a nuestra forma de enseñarlo, tanto en UAS virtual como en UAS presencial o a distancia, como me dijo una joven. Y aquí están ya, de manera concreta, estos 5 pasos que hemos descrito con preguntas. El primer paso, como se puede ver aquí en pantalla, es escoger el tema. Eso es que voy a investigar. En mi caso, litiasis renal. Delimitar el tema y pongo el qué. Eso se refiere cuál es el qué o aspecto que usted va a investigar sobre ese tema. En mi caso, yo estoy pensando en diagnóstico y tratamiento, por decir uno sencillo y que se entienda. Y entonces la variable persona, como le dije aquí yo lo digo variable persona porque hay variables en la población. O sea, aquí sería quienes voy a investigar, ¿verdad? Entonces aquí tengo variables. Estas variables son varias, aquí señalo nomás 3, pero son muchas las que pueden ser. Son las características que dijimos ahorita, la edad, el sexo, la ocupación, etcétera, que ya le mencioné. En mi caso, yo voy a pensar en ocupación y voy a pensar en los docentes. Pero que la UAS entonces sería muy complicado, porque la UAS tiene sucursales o recintos en toda la geografía nacional. Entonces yo debo pensar en la UAS, digamos, en lo docente de la UAS, en este caso que la población docente, pero tengo que especificar cuál es docente y de dónde también y cuándo. Como te pueden ver, las 3 últimas variables están relacionadas. Pero vamos con la tercera, que es que está. Voy a pensar en docente y voy a pensar en docente, si quiero ser más concreto, en una escuela, en este caso sería en la escuela de medicina, pero si quiero ser más concreto en mi caso, tendría yo que pensar en la escuela de salud pública y también podría ser más concreto todavía y pensar en los docentes de SAO 08. Pero yo me podría quedar con los docentes de la escuela, ¿verdad? El lugar, que es el cuarto paso, está bien claro aquí, puede ser una ciudad, un país, una región, urbano, hospitales, barrios, cualquier escuela, iglesia. Hay puestos solamente algunos. El lugar hay que determinarlo. Como le dije, un lugar abierto es un poco incómodo si no se determina bien claro dónde vamos a hacer la investigación. En mi caso, yo voy a pensar en la UAS, como ya le dije. Si estoy en la Escuela de Salud Pública, esta pertenece a la Facultad de Ciencia de la Salud y por lo tanto ahí ya tengo su determinado. El tiempo que va a abarcar, dice aquí claro que puede ser un siglo, en la antigüedad, un periodo específico, un año específico, un trimestre específico, un semestre específico. No me gustan las investigaciones tan cortas como 3 meses, mejor me gusta el último año, los últimos 6 meses para mirar cómo se ha comportado esa patología que usted quiere investigar. Esto de los 5 años no es que va incluido en los 5 pasos que estamos señalando. 5 años aquí, es para que no se me olvide lo que le voy a decir ahora, es que según el reglamento de la MESI, y piensen cuando vayan a hacer su tesis, para que no cometan ese error, la documentación que se requiere, porque es una investigación documental, estos 5 años hacen referencia a que esa documentación debe ser de los últimos 5 años, preferiblemente. ¿Por qué digo preferiblemente? Bueno, porque va a depender del tema. Si su tema de investigación es historia, no puede ser de los últimos 5 años. Pero si es una patología en concreta, entonces sí debe ser de los últimos 5 años para que no tenga problemas. Recuerde que la investigación documental es aquella que se fundamenta en lectura crítica de documentos o de fuentes que pueden ser de cualquier tipo, electrónica, física, impresa, etcétera. Pero siempre de lectura crítica de documentos, de fuente de información. Entonces se requiere o se recomienda que sean de los últimos 5 años.
Por eso yo muchas veces quito esto de los 5 años después que lo explico y me quedo así. Entonces, en resumen, tenemos los 5 pasos básicos en que deben aplicarse en todo el proceso de delimitación de un tema. Y así está la literatura. Pasa que la literatura está un poco más completa, tal vez, o esquematizada, pero con estos pasos que hemos aprendido ahora, yo pienso que a ustedes será más fácil. Litiasis renal, por yo poner la abreviatura aquí, porque estoy en PowerPoint, ¿verdad? Aquí voy a poner el tema que es diagnóstico y digamos así, por decirlo de alguna manera, y tratamiento. Yo pongo estos ejemplos para que usted se ubique, no es que usted lo va a hacer así. Aquí voy a poner, yo dije que eran docentes o profesores, ¿verdad? Docentes, y le voy a poner aquí para que quede más claro, porque no sé, uno no se puede, para que la idea no se nos pierda. Una población bien determinada. Aquí ya sabemos dónde es, que no docente. No voy a poner esto aquí para que no se confunda. Aquí, cuando digo SAP 08 es la Escuela de Salud Pública, ¿ok? Lo voy a quitar de SAP 08 para que no se confunda con la materia, ¿ok? Docente, pero ¿qué pasa? Que aquí sí debo hacer quizá una aclaración, porque ahí tengo el lugar, ¿verdad? Y si quiero ir aclarándolo más, SAD 0, Escuela de Salud Pública, o al revés, vamos a hacerlo en orden jerárquico. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Escuela de Salud Pública. Creo que así está mejor. Pero puede ser de distrito, puede ser de Santiago, puede ser también de otro sitio, pero vamos a dejarlo así. Y el tiempo, le voy a poner el 2020, voy a coger un año en este caso. Si yo tuviera un tema delimitado de manera conceptual y clara de lo que voy a hacer, entonces este sería el esquema en que yo tendría. Pero claro, ¿cómo llego a esto? ¿Verdad? Aquí le dijimos que partiendo de la experiencia, aquí partiendo, conociendo el tema, investigando el tema, sabiendo los síntomas que yo tengo, el problema que me está pasando. Aquí la condición es la población, en este caso yo soy un docente, o sea, me partí de ahí, de dónde y cuál escuela y el año que abarca. ¿Quién ahora pudiera ahora decirme esta delimitación de este tema como el ejercicio que hicimos en la clase anterior? ¿Quién me dice ahora? Déjame poner la lista de participantes por aquí para que me pudieran decir. Pueden abrir el micrófono aleatoriamente para que sea más fácil. Que tengo unos invitados ahí con la mano levantada. No levanten la mano porque tienen la mano levantada los invitados. ¿Quién me diría la delimitación de este tema en un enunciado final? En un enunciado final. Porque usted lo que va a escribir en el foro es el enunciado. Su entrada en el foro es más clara si usted hace su enunciado. Como su entrada, como su título en el foro, sería el enunciado que vamos a decir ahora. O sea, que usted debe hacer en el foro su participación en el foro, para ser más concreto, debe ser el enunciado de la delimitación de su tema, aunque usted lo va a explicar según las instrucciones que dice la actividad. ¿Quién me dice ahora cómo sería el enunciado de este tema que hemos puesto acá? Maestro. Adelante. Preséntese, por favor. Francine Contreras.
Adelante, Francine. ¿Cuál sería el enunciado si este fuera de este ejemplo, mejor dicho? Porque esto es un ejemplo. No, Claro, yo voy a dar un ejemplo según. no, lea lo que está en rojo. Sí, yo Ahí les voy a dar ok, adelante. presentación del tema. Litiasis renal, diagnóstico y tratamiento de No, la. empezó mal. ¿Quién le ayuda a Francini? Yo. Adelante. Investigación de. ¿Cuál enfermedad? No, te empezó mal también. ¿Quién le ayuda a ella? Vamos a ver, no se preocupe. Juan, adelante. Gabriel, ¿usted podría decir cómo sería el enunciado de este ejemplo? Profesor, puede intentar, a ver. ¿Cuál es su nombre? Miset Mariano. Es que no la estoy mirando, no la veo. Estoy en la lista. Estoy buscando la lista. Recuérdense que esta es la participación y no están participando, ¿de acuerdo? Después no se quejen en la calificación. ¿Cuál es su nombre, por favor? Miset Mariano. Levante la mano. Un segundo. Ok, ya la veo. Adelante. Diagnóstico y tratamiento de la litiasis renal en docentes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Escuela de Salud Pública, en el año 2020. Muy bien. Eso es lo que usted va a estudiar. Usted va a estudiar qué. El qué va primero. O se estila ser primero. Porque el tema es genérico. Y lo que está concreto es litiasis, diagnóstico y tratamiento sobre litiasis. Pero usted no hace las cosas al revés. Usted no hace litiasis renal, diagnóstico y tratamiento. No, usted lo que hace es diagnóstico y tratamiento de la patología. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere saber? El diagnóstico y tratamiento, o sea, cómo yo diagnostico y cómo yo trato litiasis renal. ¿Y cuál es su población? Serán docentes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante el año tal. Entonces quedamos en diagnóstico y tratamiento de la litiasis renal en docentes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante el año 2020 o en el año 2020. Como le dije, los conectores pueden variar. Gracias, lo tomaré en cuenta. La mayoría se quedó callado. Si eso es, después de ya haber explicado con lujo de detalle los 5 pasos básicos y luego de poner un ejemplo mostrando en pantalla, usted no sabe decirlo, entonces significa que le falta mucho por avanzar. No significa que ustedes van a coger ahora diagnóstico y tratamiento en todas las patologías. Eso no tampoco significa eso en su tema de la limitación que van a hacer. Usted tiene que buscar un qué, que es lo más difícil de esta clase. Lo más difícil de esta clase es el qué, no el tema. Entonces, si usted va a buscar un qué, busque uno asociado a su patología. Pero yo les voy a dar ahora, como avance, y para su investigación, una base de datos que será de la unidad número, creo de la unidad número 3 o 4, pero que yo la empiezo a utilizar en la unidad número 2, que se llama DEX. ¿Qué es el DEX? El DEX es la terminología, es el diccionario, es el lenguaje controlado en el área de la ciencia de la salud. O sea, es un vocabulario desarrollado ya por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y traducida al español por Vireme, que nosotros necesitamos dominar. Entonces, si yo voy a estudiar el término X, yo debo buscarlo primero aquí, primero para ver la definición, segundo para ver cómo se usa, tercero para conocer el lenguaje propio, apropiado o científico, porque esto es un lenguaje controlado, es decir, estas son las terminologías correctas. Pongamos un ejemplo, cáncer. Usted dice cáncer de mama. Cuando usted busca este término en el DEX, por ejemplo, le va a decir que hay 127, pero la palabra cáncer solo nunca aparece. Vamos a poder hacer otro tipo de búsqueda en esta base para decirle el término exacto y que sea en español. Y le doy consultar a ver qué sale. Me sale uno. Entonces, si usted mira el DEX, le va a decir, mira,
el término DEX, el término cáncer, como un término del lenguaje o del vocabulario de medicina, no existe. Es neoplasia el término correcto. Pero cáncer, entonces sería un sinónimo. Entonces, cuando usted dice cáncer de mama, usted lo que está utilizando es un término de un sinónimo para referirse a una neoplasia. ¿Por qué? Porque usted cuando lee la definición, dice después crecimiento anormal y nuevo del tejido. Anormal y nuevo. Las neoplasias malignas muestran un mayor grado de anaplasia y tienen la propiedad de invasión y de metástasis comparados con las neoplasias benignas. Entonces, cuando usted estudia eso más detallado, se da cuenta entonces que lo que usted tiene en realidad son tumores y que estos se clasifican en benignos y malignos y que después va y así llega a tener un, digamos, un tumor X o de tal tipo en las glándulas mamarias, por ejemplo. Pero entonces usted a eso le dice que tiene cáncer de mama. Pero en realidad no tiene cáncer de mama. Tiene un tumor de tal tipo. Pero utilizamos este lenguaje para nosotros poder entenderlo. En otras palabras, es un término sinónimo y de lenguaje coloquial, no un lenguaje propio de medicina. Veamos otro término. Usted va a coger una población y dice niño. Y busca esto. Niño. Ok, perfecto, se usa muy bien. Niños. Si no, serán niños. Pero bien, es una persona que va entre los 6 y 12 años. Entonces, si es una persona entre 6 y 12, ¿qué pasa con los otros niños? Usted tiene que aprender la clasificación o la tabla de la OPS de las edades. Porque un individuo que va de 2 a 5 se llama preescolar o infante, ¿verdad? Entonces usted tiene que determinar, pero ¿cómo que preescolar o infante? Si yo le doy aquí entonces a preescolar, entonces es un infante. Un infante es un sinónimo. Entonces es un niño que va entre 2 y 5, pero es un niño. ¿Y qué pasa con el niño que va de los 0 a 30 días o 28? Entonces ese se llama ¿cómo? Se llama neonato, pero cuando usted busca neonato se da cuenta que tampoco es un sinónimo, es un término concreto, el más apropiado, sino que es un sinónimo del DEX. Pero lo vamos a buscar porque no es que Pablo lo diga tampoco. No, infante, newborn es recién nacido, el término correcto. Pero latente también es un sinónimo y neonato es otro sinónimo. Entonces, ¿qué es un latente? ¿Qué es un neonato? ¿Qué es un recién nacido? Una que va hasta los 28 días, dice este. Pero otros autores van a decir que hasta los 30. Depende el libro de pediatría que usted lea o el manual de pediatría. Pero todo el mundo está entre 0 y 28. Ahí está todo el mundo. Entonces, recién nacido, vamos a darle aquí a recién nacido. Entonces, usted cuando va es lo mismo que va a haber lactante y neonato, pero ahora recién nacido durante los primeros 28 días. Entonces usted tiene de 0 a 28, 30 neonatos, de 2 a 5 va a tener preescolares o infantes, de 6 a 12 niños. Usted ve cómo te va aprendiendo la tabla. Entonces, y de 12 en adelante. Entonces vamos a buscar, le estoy dando un más ejemplo de cómo se maneja esta base. Vamos a buscar adolescentes, no jóvenes, como les gusta mucho, jóvenes. Tampoco es un término, digamos, jóvenes. Joven, voy a poner joven. Entonces te busca que joven es un sinónimo, pero que el término correcto es adolescente. Entonces una persona que va entre los 13 y los 18. O sea, usted no puede inventar las edades porque las tablas ya existen. Como pueden ver, aquí yo les recomendaría también que busquen cualquier término
especialmente su tema también, antes de delimitarlo para ver si lo están utilizando de manera correcta. Litiasis, lo voy a buscar yo también, a ver si está correcto. Y sí, mire, ese término se usa, litiasis. Otra idea que le sirve esta base de datos importante que vamos a ver más adelante, pero que yo examino en la unidad número 2. Esto va para el examen, todo lo que estamos mirando. Hay como 20 preguntas en el examen final sobre el DEX. Ok, así que atención. Otra idea que sirve, ¿cómo yo determino un qué para esta patología que se llama litiasis? O que yo puedo ver esta patología de diferentes aspectos. Y esta base de datos hace lo que tiene lo que se conoce como calificadores, que son como temas o aspectos desde la óptica en que se pueden mirar. Entonces, esto ayuda al qué, para que usted aprenda a elegir un qué adecuado. Por ejemplo, si mi tema es como que lo estoy siguiendo desde el inicio como ejemplo para esta clase, pero que es real también, yo puedo mirar ese tema partiendo de la etiología. Yo puedo pensar en la historia de esta patología, pero yo puedo pensar en la mortalidad. Decía, lo de mortalidad sería tasa de mortalidad por litiasis renal. Es decir, cuántas personas han muerto en un periodo determinado producto de esta patología. Pero también yo pudiera pensar en una rehabilitación, pero también yo puedo pensar en la genética. Por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, la genética, que ver si yo, por alguna razón, tengo alguna condición genética celular que en el futuro yo haya desarrollado esta patología. Pero yo le hablé a ustedes de diagnóstico y miren dónde está aquí. Congénito al nacer. ¿Tiene usted cálculo renal al nacer? No, pero pudiera ver de qué se trata. Para mí eso no tiene mucho sentido. Pero vamos a ver el diagnóstico. Si yo decía Euclid en diagnóstico, entonces, ¿qué es lo que es el diagnóstico? Porque usted tiene que mirar cada patología y digo, cada tema y analizarlo. Hallazgos, rastreo, señales, síntomas como lo que tengo yo, tamizaje, uso de diagnóstico, o sea, puedo usar la tomografía computarizada de tal tipo, los rayos tal tipo, o sea, usted tiene muchos métodos, ¿verdad? Entonces, usado con enfermedades para referirse a todos los aspectos del diagnóstico, incluido la exploración física, el diagnóstico diferencial y el pronóstico. Se incluyen también los cribados masivos para lo que se reserva el calificador, etcétera. O sea, pero también yo pudiera mirar esta patología desde la prevención y el control. Es decir, ¿puedo yo prevenir esta patología? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede yo prevenir para que no me dé? ¿Qué debo hacer para que eso no suceda? Entonces también la puedo enfocar desde la prevención y control. O sea, como ustedes pueden ver, desde esta sola patología que yo buscarla, el DES me acaba de dar varias ideas de cómo yo pudiera enfocar mi tema, pero yo me voy a basar o en la experiencia o en el intelecto, dependiendo de lo que yo quiero hacer. Así que les invito a que miren esta base de datos, aprendan bien, porque los exámenes serían de la siguiente manera. Por ejemplo, yo le puedo preguntar en un examen, ¿es cáncer un sinónimo del DEX, falso o verdadero? Usted respondería. Falso. Verdadero. 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 ¿Verdad? Verdadero. Sí. ¿Es cáncer un sinónimo del DEX? Claro, mírenlo ahí. Y si yo le pregunto, ¿es cáncer un descriptor del DEX, falso o verdadero? Falso. Falso. ¿Cuál es el descriptor del DEX para referirse al cáncer? Neoplasia. Neoplasia. Y está ahí. Entonces, ¿qué significa? Que usted, antes de responder esas preguntas de falso y verdadero que yo le voy a hacer, usted debe hacer la consulta previa en el DEX y mirarlo de cualquier patología que yo le indique. Así que me parece a mí que con estas ideas básicas, usted está en capacidad ahora de hacer
su delimitación del tema y sobre todo, elaborar ese enunciado para que haga una buena entrada en el foro. Si usted ya hizo la suya y tiene que modificarla, está a tiempo, porque todavía yo no he empezado a corregir.